No sé si alguien más quisiera aportar. Sí, Carmencita. Mira, ayer una compañera me contó una cosa bien trágica, ¿ya? Ya, Pero yo escucho, la escuché, ¿ya? Pero lo que me hizo actuar, o sea, bueno, es compañera, yo la conozco, sé su vida, todo, pero me motivó los gestos, gestos como un abrazo, yo no soy muy de bien, piel, bien. un abrazo, la contención, caricias en la cabeza, dejar que ella se desahogue, y yo solamente escucharla y tomarle la manito y tratar de después decir que no todo es malo, que sacar de lo malo lo bueno. No doy consejos si no me lo piden, pero Carmencita, sí que rescatar lo bueno de todo lo malo que le pasó. tú pusiste el tercer aspecto de la gestión de las emociones, que es el movimiento del cuerpo, Mm. el movimiento del cuerpo. De tres maneras uno puede entonces gestionar sus emociones. Cambiando el significado, como decía Víctor, esto de discernir, buscar las palabras, tratar de darse cuenta, es lo que se llama el pensar, el significado. Segundo, cambiar el foco, es decir, la persona vino a buscarme, no yo buscarle. Entonces, yo, ¿dónde voy a poner el foco? Lo voy a poner en mi corazón, en el corazón de la otra persona, cambiar el foco. Y tercero, el movimiento que uno hace. Y eso tiene una razón, que yo la estoy estudiando ahora con más detención, que, a ver, voy a ver si logro llegar a la diapositiva que estoy buscando en este momento, tiene que ver con la neurociencia, y se expresa de esta manera. Nuestro cerebro tiene tres dimensiones. La dimensión de la razón, lo que se llama el córtex cerebral, que es la parte más grande del cerebro, la emoción, que está como en la parte media del cerebro, y el movimiento, que está en lo que se llama el cerebelo y lo que se llama cerebro reptiliano, que es lo más primitivo de nuestro cerebro. Esto es lo más actual, esto es lo medio y esto es lo más primitivo de nuestro cerebro. Cerebro racional, cerebro emocional, cerebro de movimiento. Estos tres elementos se traducen concretamente en el modo de gestionar nuestras emociones. Víctor dijo, discernir. La persona está delante mío, está contándome su tristeza, qué palabras quiero decirle, discernir el significado. Segundo, el uh, um, poder reconocer si la tristeza en realidad es de la otra persona o es mía. Esta, la vivencia emocional, el foco está puesto no solo en lo que a mí me pasa, sino que la persona me está diciendo. Y por último, los gestos o el movimiento, ¿qué voy a hacer yo con mi cuerpo? De esa manera uno puede hacer lo que se llama una gestión de las emociones para poder terminar de escuchar a la persona que comenzó a hablarme. Terminar de escuchar a la persona que comenzó a hablarme. No voy a hacer cosas que finalmente vuelvo a decir. Termine escuchándome a mí en lugar de escucharla a ella. ¿Mm? Anita, no tenemos audio, qué emoción. Sí, vamos a ver ahí. Marlencita, bienvenida, bienvenida. Eh, Seguimos avanzando entonces con respecto a esta primera mirada y a ver cómo devolver mi atención hacia la persona que me está hablando. ¿Cómo devolver mi atención hacia la persona que me está hablando? Eh, en este sentido les voy a proponer mi propia experiencia, pero también voy a pedirle a ustedes si también pueden compartir la experiencia de cada uno de ustedes. Primero que nada, cuando alguien está contándome alguna vivencia que tiene y yo me conecto con mis emociones, yo lo que he aprendido a hacer a lo largo de los años, a lo largo del tiempo y a lo largo de la práctica, es saber que la tristeza que estoy teniendo
es una tristeza mía y no de la persona que me está hablando. Si logro hacer ese cambio, eso me va a dar muchas pistas para poder eh, seguir permitiendo a la persona que hable y yo ser más bien una persona que acoge y no solo que reacciona, que acoge y no solo que reacciona. De tal manera que en la medida en que puedo yo despertar, puedo darme cuenta, puedo sentir mi tristeza como mía y no como de la otra persona, que puedo hacer algún gesto, algún movimiento, todo eso me va a dar la posibilidad de volverme hacia la otra persona. Repetirme internamente algunas palabras que la persona me está diciendo, de tal modo yo hacer conciencia de que esas palabras son mías y no de ella. Voy a tomar el ejemplo de Juanita Purín cuando nos habló recién. Juanita, tú nos hablaste de tu hermano, nos hablaste de una persona que tenía problemas familiares, nos hablaste de cómo cambiaste de alguien que te empezó a hablar y te pusiste triste, y en cambio con otra persona te pudiste mantener firme. Esas son palabras tuyas, no son palabras mías. Yo me voy repitiendo tus palabras, entonces voy a conectarme contigo, no conmigo. Es muy importante hacer el ejercicio entonces de si la persona me dijo perro, yo voy a decir perro. Si la persona me dijo blanco, yo voy a decirme interiormente blanco. Si la persona me dijo enojo, yo interiormente voy a decirme enojo de la persona, no enojo mío. Todo eso va ayudando a que yo mi atención la saque de mí y la vuelva hacia la otra persona. Entonces, tres elementos importantes para poder reconocer la gestión de las emociones cuando alguien me habla y yo me conecto. Vuelvo a los dos ejemplos que puse. La persona me cuenta tristeza, me pongo a llorar. ¿Qué hago para no sumar mi tristeza a su tristeza? Repetir las palabras que me dice la persona. A continuación, sacar mi foco de mi corazón y poner mi foco en su corazón. Y a continuación, poder hacer algún gesto. Fíjense bien, mírenme por favor, me tomo un poquito de distancia para que puedan mirar ustedes. Estoy triste y me pongo apretado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como aire. O como decía recién Carmen, me acerco a la persona y de alguna manera le trato de tomar la mano, en fin, algo que me saque de mí y me vuelva hacia la otra persona. La respiración, abrir, tomar la mano. No sé si siempre será tan bueno abrazar, sobre todo en un comienzo. A veces eso siempre va a ser necesario en el ámbito familiar, pero cuando alguien que no es de la familia se acerca y me pide algún consejo, es muy importante que el gesto sea muy respetuoso, muy respetuoso. En el caso nuestro, digo de los coaches, cuando comenzamos un ejercicio de escuchar y alguien se pone a llorar, nosotros le hacemos una pregunta que es esta: ¿con qué te conectas? ¿Qué te despierta esa tristeza? ¿Qué sucede con la persona? La persona empieza a pensar su tristeza y puede decir algo acerca de su tristeza. Eso ayuda entonces a que la conversación no se centre en la pena, sino en el motivo de la tristeza. Son elementos que pueden servir entonces para que cuando uno enganche con otro, no se quede enganchado con la otra persona, enganchada con otra persona, sino que siga escuchando, siga escuchando. Hago una pequeña síntesis de lo que he planteado y abro el espacio a las preguntas de este momento. Juanita, si no pudieras hacer las preguntas por voz, también tienes el chat para poder
participar. En el chat también puedes enviar tus preguntas y quedamos atentos ahí a escucharlas, ¿ya? Vamos a ver la próxima conexión, la manera ahí de poder escucharte. Entonces, la síntesis de esto es la siguiente. Voy a volver a la presentación de las diapos para que podamos hacer una pequeña síntesis de la conferencia que he dado en el día de hoy. Vamos atrás. Cuando escucho, ¿a quién escucho? ¿Me escucho a mí mismo o escucho a la otra persona? Porque es importante hacerse esta pregunta, porque puede suceder que uno se transforme en una especie de, o sea, que la escucha se transforme en una especie de muralla, de rebote, de modo que la persona me está hablando, pero yo al final, en lugar de escucharla, me quedo yo eh, con mis sentimientos y no escucho a la persona que me está hablando. ¿Qué pasa dentro de mí cuando estoy escuchando? Es muy importante hacer entonces este ejercicio de saber que soy yo quien ahora se llenó de los sentimientos del otro y el otro quiere escucharme, pero yo estoy vuelto hacia mí. Muy importante reconocer lo que a mí me está pasando para no aumentar. Por ejemplo, la persona tiene pena, no aumentar la pena. La persona tiene enojo, no aumentar el enojo. Si yo estoy reconociendo que a mí me pasó algo, sí, eso me ayuda también a tomar distancia. Tercero, esas emociones que yo tengo las puedo gestionar, las puedo eh, trabajar para no dejar de escuchar. Cuarto, ¿cómo silenciar entonces mi diálogo interior cuando el otro me está escuchando? Aquí hablo acerca de unos elementos que he aprendido acerca de la neurociencia que tienen que ver con lo siguiente. Nuestro cerebro tiene una dimensión de razón, una dimensión de emoción y una dimensión de movimiento. Estos tres elementos son claves a la hora de gestionar mis emociones. Darme cuenta, discernir, buscar el significado de las palabras que la persona me está diciendo. Segundo, ¿en quién estoy enfocado? ¿En mí o en la persona que me está hablando? Eso significa entonces que mi emoción la dirijo hacia la otra persona y no hacia mí. Y tercero, algún gesto, algún movimiento. Recién representaba el gesto de respirar o el gesto de tomar la mano. Y tal como comentaba Víctor recién, si la persona está muy cerca, mi esposa, mis hijos, siempre va a ser importante algún gesto de cariño muy grande, pero reconocer que ese gesto de cariño no le impida a la otra persona seguir expresándose. De esa manera, devolver mi atención hacia la persona que me habla y salirme de mí para volverme hacia la persona a quien está hablando. Y por último, bueno, esa era la última. Bien, entonces, Juanita, tienes tu mano levantada. Si alguien más, perdón, ahí está, sí, tienes tu mano levantada. Si alguien más tiene preguntas, por favor, de aquí en adelante el curso está en las manos de ustedes. Si quieren activar sus micrófonos, o lo silencié yo, ustedes nomás los pueden activar y yo no. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo quiero hacer una pregunta, o sea, Sí. quiero comentar algo. Yo siempre escucho a las personas, no sé por qué se acercan a mí y me hablan, me cuentan sus cosas. Tengo una cuñada que dice, oh, yo salgo tan bien cuando hablo contigo, pero yo no puedo evitar de repente de decir las cosas muy duras. Ya. Y que después quedo como con cargo de conciencia y digo, pucha, ¿por qué habré sido tan dura? O sea, digo la verdad sí, pero de una forma que a las otras personas les molesta de repente o les duele. Ya. Entonces, esa parte me gustaría como aprender a manejarla. Bien. Porque como les digo, hay mucha gente que se acerca a mí y me cuenta sus cosas, que mi sobrina me dice, oye tía, tú deberías abrir una oficina de psicólogo. Pero esa parte me cuesta.
Ay, qué bueno. Te voy a dar un par de pistas al tiro, ¿ah? Le estoy Ya. poniendo un mensaje a la Juanita Alvarado a través del chat. Puedes escribir en el... eh, le- Habemos le- dos Juanitas. sí, Juanita Corín y Juanita Alvarado, que está con su Galaxy allá en Alabama, Estados Unidos. Ya, Juanita, ya. hay que distinguir entre la empatía y la simpatía. No es lo mismo, no es lo mismo. Y te hago una pregunta que te va a ayudar a ti a conocer lo que haces. ¿Cuál de las dos es más importante a la hora de escuchar? ¿La empatía o la simpatía? Es un acertijo, ¿ah? Ya, yo creo que la empatía, porque con la empatía uno se pone como en el lugar del otro. Ya, y en cambio la simpatía, La simpatía yo lo tomo que uno se pone simpático para agradarle a la otra persona. ya. Has dado en el clavo, Juanita. Eres una excelente psicóloga. La persona que quiere que yo la escuche, no le importa si soy simpático o soy pesado. Lo que quiere es que yo la reciba. Ya. Mi mamá era extremadamente exigente. No era mamá cariñosa. Sin embargo, cuando llegábamos a su lado, siempre se daba un tiempo y ponía una oreja gigantesca para escuchar. Nosotros sabíamos que no íbamos a recibir cariño, ni abrazo, ni beso, pero sí un oído. Por lo tanto, una pista para lo que dices tú, más importante para escuchar es la empatía que la simpatía. ¿Ya? Ya. Te lo doy como una respuesta así desde mi experiencia, más que de mi sabiduría. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer respecto a lo que estamos viendo hoy día? Mm, silenciosos. ¿Será que es muy temprano? Pero buena, es buena la hora. Sí, sí. Mi hermana casi casi me mató ayer. ¿Cómo a las 9 de la mañana? Estamos recién despertando. A mí se me olvida. Se, se me olvida. Eh, bien, pues parece que estamos ya. Si no hay más preguntas, yo diría que por ahora eh, les comento un poco lo que me ha pasado a mí en este camino para dar un término a esta primera conferencia y después vamos a dar la fecha de la próxima. Y ustedes, por favor, me corrigen si la hora es buena o hay que ponerla un poquito más tarde. ¿Ya? Siempre voy a pensar en un sábado, decía a las 9, a 9:30 o a las 10 de la mañana, ahí voy a esperar de ustedes la recomendación, pero siempre va a durar entre 45 minutos y una hora, no más que eso. En mi experiencia de vida y en mi experiencia actual, creo que una de las cosas grandes que puedo aportar y lo que estoy haciendo es enseñarle a las personas a escucharse y a escuchar y poner mi propia experiencia como camino. Para eso estoy estudiando también, de tal manera que no sea solo capricho personal, sino que también tenga contenido. Lo último que les explicaba acerca de los tres cerebros, una cosa que he estudiado largamente en este último tiempo, porque de verdad si uno quiere escuchar a otros, tiene que saber bien lo que está pasando, no solo a nivel psicológico o a nivel físico. ¿Por qué hago esa diferencia? Por lo siguiente, no todos los temas que las personas están planteando son de orden psicológico. Muchas veces son solo de orden emocional y las emociones se pueden gestionar. Yo no soy psicólogo y por lo tanto no puedo dármela de psicólogo para a las personas, pero sí tengo la capacidad de permitir a las personas verse y junto con verse aprender a saber lo que tienen, lo que quieren y cómo caminar desde donde están hasta lo que pueden alcanzar. Eso me lo enseñó especialmente este último año que estaba estudiando el tema del coaching. Llevo un año en esto y ha sido un regalo muy grande poder aprender. Así que lo pongo a disposición de ustedes.
Gracias. La próxima conferencia, si ustedes tienen algún tema particular que quieran plantear, va a ser ya no solo el tema de quién escucha, sino el tema de cómo ayudar a quien está hablando para que siga hablando. Ese va a ser el tema de la próxima conferencia. ¿Cómo ayudar a quien habla a que siga hablando? Algunas pistas concretas, cómo ubicarme. Hay personas que me preguntaban recién, Inesita Espinosa, antes de comenzar la conferencia, me decía, si alguien quiere encontrarlo, ¿dónde lo puede encontrar? En mi celular, les voy a dar ahora los datos y también lo voy a escribir en el WhatsApp, 74848014. Igual se los voy a escribir aquí para que lo puedan tener. WhatsApp. Entonces, más 5, 8014. También en el mail, Luis, la fuente viva, @gmail.com. Y la mayoría de ustedes se contactó conmigo en Facebook o en Messenger, que también es una manera práctica de poder encontrar. ¿Ya? Son los canales de comunicación. En Facebook están subidas las reflexiones que he ido haciendo en mi blog personal. Se llama Lo más hermoso Está dentro de de... ti. Ese es mi blog. Igual a través del Facebook lo pueden encontrar. Estoy haciendo meditaciones desde hace harto tiempo para que lo... Gusto de encontrarnos, gusto de vernos, y si pueden hacer algún aporte, bienvenido. Recuerden que ahora estoy viviendo de esto, entonces también vuestras ayudas me ayudan. Los datos del aporte los hago personalmente. A quien tenga la posibilidad de hacerlo, se los envío a su chat personal. Que tengan, Víctor, adelante. Tu mano está levantada. Juanita, tu mano está levantada. Una cosita, Luchito, ¿alguna tarea? ¿Algún respecto a lo que hemos visto? Fíjate que no había pensado en tarea, pero ya que me lo dices, yo me gustaría proponerles a ustedes lo siguiente. Voy a ver si lo puedo escribir aquí en la pizarra. A ver si me resulta. Yo nunca he usado la pizarra, así que vamos a ver si puedo escribir aquí en esta pizarra. La tarea sería... Ay, no puedo escribir. Voy a salir. Si no, no me resulta. La tarea sería esta. Cuando escuchen a alguien, miren lo que pasa dentro de ustedes y escriban algunas palabras de lo que les pasa a ustedes. Cuando escuchen a alguien, miren hacia ustedes y escriban palabras de lo que a ustedes les está pasando. ¿Por qué es importante hacer ese ejercicio? Que van a tomar conciencia de si están escuchando a la otra persona o se están escuchando a sí mismos. Les recuerdo, si alguien escucha a otro y empieza a escucharse a sí mismo, finalmente deja de escuchar a la otra persona. Entonces, tomar conciencia es muy sencillo. Es escribir lo que me pasa cuando escucho a la otra persona. Eso es una buena tarea. Gracias, Víctor, por la pregunta. Muchas gracias. A ti. Bien, saludos personales. Entonces voy a terminar la grabación ahora.